Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Estamos en el día martes 28 de abril de 2020. Tenemos 1 hora con 30 minutos para contarles qué está ocurriendo tanto aquí en El Salvador como en diferentes puntos del planeta. Comenzamos con nuestros titulares. Las autoridades confirman un 9º fallecimiento por COVID-19 en el país. Se trata de una persona con insuficiencia renal que se contagió localmente. Gobierno emite un nuevo decreto y prorroga hasta el 16 de mayo la cuarentena domiciliaria. El Ejecutivo reitera que el país se encuentra en una etapa de contagio crítica. La alcaldía de San Salvador también decidió mantener 7 días más el cerco sanitario. El alcalde Ernesto Mason también anunció la creación de un comité para reactivar la economía en el centro de la ciudad. Un niño de 12 años y una embarazada fueron víctimas de la escalada de homicidios que es atribuida a las pandillas, mientras autoridades detectan una nueva forma de comunicarse entre reos dentro de las cárceles. También hay buenas noticias que contar. En Costa Rica avanzan en el desarrollo de un medicamento contra el COVID-19 a base de plasma de pacientes recuperados del virus. Ya le contamos más. Comencemos con el detalle de las noticias. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro de Salud o el Ministerio de Salud confirmó el 9º fallecimiento por COVID-19. Se trata de un hombre de 48 años quien padecía de insuficiencia renal crónica y se contagió de coronavirus de forma local. La cartera de Estado dio su pésame a los familiares de la víctima. Vamos ahora a revisar los datos actualizados del comportamiento del COVID-19 en El Salvador, en nuestro país. A continuación, ahí tenemos en pantalla hasta el momento. La última actualización ocurrió este 28 de abril a las 4 de la tarde con 11 minutos. Casos confirmados 345, casos recuperados 97, 9 personas fallecidas, 239 casos activos. De importados, la cifra se ha quedado en 117 y como ya bien lo han dicho las autoridades, estamos en esa fase de contagio comunitario. Los locales se registran en 228. Además, 3 de estos pacientes diagnosticados con coronavirus se encuentran en estado crítico, 5 graves, 4 moderados, 41 estables. Y ojo con lo siguiente, 186 asintomáticos, 6 personas, 6 niños de entre 0 y 9 años han dado positivo por el COVID, 12 niños y jóvenes de entre 10 y 19 años, de 20 a 39 años se reportan 153 casos, de 40 a 59 años 127, de 60 a 79 43 y de 80 años 4 personas. Estamos hablando entonces que estas son las últimas cifras actualizadas del coronavirus en nuestro país. Y ante el panorama que nos plantean esos datos, los salvadoreños deberemos permanecer en cuarentena domiciliar. El Ejecutivo aprobó un nuevo decreto que tendrá vigencia hasta el próximo 16 de mayo. El periodista Christopher Cornejo ha preparado el informe. La cuarentena domiciliar se extiende hasta el próximo 16 de mayo. El plazo finalizaba este 28 de abril. Pero ante el aumento de personas contagiadas con el coronavirus, el gobierno decidió ampliar por 17 días más el confinamiento obligatorio mediante el decreto 21. La población avala las decisiones y sostiene que la salud debe primar en este momento de la pandemia. Para mí es una noticia perfecta porque así nos guardamos nosotros y toda la humanidad lo que es la salud. Es algo bien importante, ¿verdad? Por la seguridad de tantas personas que no tienen la posibilidad, ¿verdad?, de poder andarse protegiendo. Yo pienso que nos va a beneficiar, la verdad, porque es para la seguridad y la salud. Según el presidente de la República, el país está en la etapa más crítica de contagio. El virus ya se ha esparcido por todo el territorio y el contagio ahora es 100% comunitario. Algunos ciudadanos dicen que se debe pensar en los afectados y abrir la economía de forma gradual. Poco a poquito deben ir abriendo las empresas para que la economía no vaya a caer solo. Pero a veces por la necesidad, a veces nosotros como trabajadores necesitamos salir a ganar el pan de cada día. El nuevo decreto ejecutivo deroga el anterior decreto 19, pero ambos estipulan restricciones que la Sala de lo Constitucional ordenó eliminar para evitar abusos.
Y agrega que solo aquellas personas que se consideren sospechosas de coronavirus serán enviadas a cuarentena durante 30 días. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. También es importante conocer la opinión de nuestros seguidores en las redes sociales. Es por eso que colocamos la siguiente interrogante. ¿Qué opina de la extensión de la cuarentena hasta el 16 de mayo para disminuir el impacto del COVID-19? Algunas de las respuestas ahí las tendremos en pantalla. Por ejemplo, Rosy dice: lo más importante es la salud. Sin salud no hay nada y pienso que es una buena acción preventiva, aunque esto se propagará gracias a la gente que se metieron por puntos ciegos y no hicieron caso a guardar la cuarentena. Así es, también tenemos más comentarios a través de la pregunta que hemos colgado en esta red social para que usted participe y que dé su opinión respecto a lo que está ocurriendo en el territorio nacional con el tema del coronavirus. Reina Benítez dice: me parece muy bien, pero que por favor la gente en verdad se quede en la casa. Si salen, pues es por necesidad, no por andar haciendo cosas que no deben. Me imagino quiso agregar ella ahí a partir de lo que está pues publicando. Mucha gente ha expresado su descontento al decir de que pues nos hemos relajado en cuanto al cumplimiento de la cuarentena y que vemos a mucha gente que está en la calle y que no necesariamente está trabajando o haciendo algo. También tenemos el comentario de Jairo Martínez que dice: bien, pero tiene que irse pensando en reactivar la economía. Este virus no va a desaparecer en 1 o 2 meses, pasará mucho tiempo para ello. Tendremos que aprender a vivir con el virus en el territorio. Ya el país no aguantaría estar mucho tiempo paralizado, dice Jairo Martínez a través del comentario pues que ha dejado en nuestras redes sociales. Esa es otra de las opiniones en la que, además de hablar de la salud, también menciona el tema de la economía. Vamos a mostrarles a continuación otra de las opiniones, otra de las respuestas a nuestra interrogante. Por ejemplo, @CalixMelvin dice: creo que debería empezar a reabrir algunos sectores tomando las medidas necesarias de higiene. La deuda pública seguirá aumentando sin parar a este paso. Ahí tenemos entonces las opiniones y, como ya lo hemos venido diciendo desde hace más de una semana, Manuel y amigos televidentes, una buena cantidad de automóviles que se observan circulando en las calles. Es importante que si no es necesario salir de casa, no lo haga, porque estamos en la etapa crítica de la propagación del coronavirus. Vamos a seguir con más informaciones, contarles que las autoridades de salud no recomiendan por hoy la reapertura total de actividades laborales. Nuestro compañero Luis Alberto López nos cuenta más. Hay presiones de algunos sectores por retornar gradualmente a las actividades laborales, pero por hoy no es conveniente, aseguran las autoridades de gobierno. Reincorporar las actividades económicas, creo que eso es un punto que en algún momento se va a tener que ir integrando todas las estrategias. Hoy por hoy no. Si nosotros aperturamos, vamos a tener los resultados que otros países como Canadá, como Alemania, como Singapur, que son países que han demostrado mucha eficiencia, pero que al levantar las medidas de distanciamiento social y de restricción, los resultados fueron un crecimiento en los casos de pacientes con COVID positivo. Es por eso que es importante que se continúen y que no bajemos la guardia con todas las medidas que han demostrado en nuestro país ser mucho más eficientes que el resto de acciones. De hecho, el gobierno ha solicitado la prórroga por 15 días más del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. También incluye la cuarentena domiciliar obligatoria. Genera inconvenientes y genera dificultades a la población. Todas las medidas que van a garantizar que esto continúe como se ha estado realizando son las medidas de prevención, las medidas de distanciamiento social y la restricción. Es por eso que le pedimos a la población que continúe acatando, que si no es necesario salir de la casa, que se quede en la casa. Esas son las únicas medidas que van a garantizar que esta curva no siga en crecimiento. En la Asamblea Legislativa hay disponibilidad de todas las fracciones políticas para prorrogar el decreto que da pie a la Ley de Emergencia Nacional por la pandemia, del 2 al 16 de mayo, que podría ser avalada por los diputados en la sesión plenaria de esta semana. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Las autoridades de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, incrementaron las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio de coronavirus. A la fecha, ya se reportan en esa cabecera departamental 5 personas enfermas.
Con el fin de evitar aglomeraciones en el centro histórico de Zacatecoluca, a partir de este martes, la Comisión Municipal de Protección Civil implementa medidas adicionales de prevención para contener el contagio comunitario del coronavirus. Según el alcalde Francisco Iresi, se prohibirá la circulación vehicular, se habilitarán 4 accesos peatonales y a cada familia se le entregará una tarjeta de circulación que lo autorizará para ir 2 veces por semana al centro de la ciudad a realizar sus compras. Las agencias bancarias deberán establecer la cantidad de personas que estén en capacidad de atender en el horario establecido. Esto para evitar aglomeraciones. Igualmente, medidas se aplicarán en los mercados municipales para poder regular la atención y guardar todas las medidas necesarias. Y estas medidas se hacen con el propósito de garantizar la salud pública. Todas estas medidas son complementarias. La medida fundamental es quedarnos en casa, mantener la distancia social, portación de cubrebocas o mascarilla obligatoria. Eso es fundamental. Debemos de cuidar nuestras familias, nuestras comunidades como el mejor mecanismo para evitar la pandemia. Según las autoridades municipales, en el corazón de la ciudad se permitirá la circulación de personas hasta las 2 de la tarde, a excepción de emergencias y casos especiales. Además, las mujeres embarazadas, niños y mayores de edad deben permanecer en casa por ser los sectores más vulnerables al contagio del virus. La población avala estas acciones implementadas por la comuna viroleña. Muy bien. Muy seguro, prevenir es mejor, ¿verdad? A veces nosotros los salvadoreños no entendemos, a veces nos molestamos por eso, pero es mucho que mejor las medidas, estar más seguros, ¿verdad? Que no nos contagiemos, pues los que salimos por beneficios a nuestro hogar, ¿verdad? A veces nos ponemos un poquito de riesgo, pero así, para mí están buenas las medidas. Sin embargo, hay quienes se están viendo afectados, ya que durante 48 horas no se permitirá el ingreso de personas procedentes de otros municipios. Tal es el caso de Pablo González, quien viajó desde San Luis La Herradura para buscar un medicamento para su madre, ya que en las farmacias de su localidad no venden el producto. También ahí nosotros nos dificulta porque uno viene a traer una medicina que son controladas es para mi madre, que la ando comprando aquí, hasta Zacatecoluca me venía. Esta medicina no la encontramos en San Luis La Herradura, tenemos que venir hasta aquí, hasta Zacatecoluca, para poderla venir a traer. El edil de Zacatecoluca se reunirá nuevamente con la Comisión Municipal para evaluar los resultados de las medidas de prevención y fijar fecha de vigencia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y este martes finalizaba el cordón sanitario implementado en San Salvador. Sin embargo, las autoridades municipales tomaron la decisión de extenderlo una vez más y en el siguiente informe le presentamos los detalles. Quienes estén a favor. Con esta votación unánime se aprobó la extensión de 7 días más del cordón sanitario en las 400 manzanas del centro de San Salvador, según evaluación del Comité de Protección Civil Municipal. Esta medida obedece a que en los primeros 9 días de implementación dejó resultados favorables, como la poca afluencia de personas en este sector, para reducir la posibilidad de convertir el corazón de San Salvador en un foco de contagio de COVID-19. No estamos eliminando el virus con esto, lo eliminamos en el momento de los sitios donde se aplica, ¿verdad? Pero sí estamos logrando que la propagación se desacelere, a manera de que nuestro sistema de salud tenga el tiempo suficiente para prepararse y para poderle hacer frente de una manera eficaz. El dispositivo tendrá algunas variantes a partir de este miércoles 29 de abril, ya que la alcaldía, en coordinación con agentes de seguridad, implementarán 2 anillos de restricción adicionales para evitar que existan aglomeraciones de personas. Los anillos van a servir como otros puntos siempre hay gente que se puede colar, pues, o siempre hay gente que dice que va a entrar para una cosa y se queda ahí todo el día. Entonces, esos otros anillos nos van a permitir estar verificando que nadie ande por ahí, que no tenga que andar por ahí. El alcalde de San Salvador también confirmó que mantienen las medidas en los diferentes mercados del municipio, incluyendo los que están en el interior del cordón sanitario, y para ello pide apoyo de los comerciantes, así ordenar la capital y evitar contagio de cualquier tipo de virus que podría afectar la salud de la población. Mejorar la movilidad tanto peatonal como vehicular en el centro de San Salvador para que cuando ellos regresen a sus puntos de venta no tengamos problemas de aglomeraciones y de contagio de nuestra gente.
El cordón sanitario en San Salvador durará hasta el próximo 5 de mayo, con opción a una nueva extensión de las autoridades. Para Noticiero Hechos, Néstor Hernández. También le comentamos que el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia presentó los resultados de un análisis socioeconómico en el contexto de la pandemia del COVID-19. Conozcamos cuál ha sido el impacto del virus en la economía del país. Al menos 2 años tardará la economía salvadoreña en recuperarse de la crisis. Según el análisis socioeconómico presentado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia, la deuda pública se elevaría 23.885 millones de dólares. La deuda pública aumentaría con todo este dinero que se está solicitando y de esa manera podría llegar la deuda pública a 93% del Producto Interno Bruto. Cientos de salvadoreños del sector informal ya se han visto afectados por esta crisis. Los resultados también indican una posible pérdida de empleos formales de 95 a 110 mil. Entonces, ahí es donde está la masa laboral formal en El Salvador y ahí podrían perder 21%. Pero también dicen que podrían tener que reducir salarios el 31%, 31 de cada 100 empresas. Entonces es una situación bastante complicada y difícil de superar. El año pasado, el país cerró con los niveles de pobreza más bajos desde los acuerdos de paz. La pandemia podría generar que hasta el 30% de los hogares salvadoreños se enfrenten a esta situación. Y eso significa que podrían haber entre 100 y 110 mil nuevos hogares en situación de pobreza. ¿Qué significa eso? Que nosotros tendríamos miles de personas adicionales que vivirían en pobreza y en este momento la cuarta parte podría caer en extrema pobreza. Es una situación bastante delicada. Según los expertos, será fundamental fortalecer los sistemas de salud, mejorar la educación y apostarle a proyectos que reactiven la economía. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y también conoceremos parte de un estudio realizado por la consultora analítica Market Research sobre el comportamiento de los salvadoreños frente a la pandemia del COVID-19 y especialmente la conducta mostrada en la cuarentena domiciliar obligatoria. El estudio revela parte de la vida de los salvadoreños en lo que va de la pandemia del coronavirus, particularmente durante la cuarentena. Por ejemplo, la investigación establece que casi 9 de cada 10 habitantes consideran que sí están cumpliendo el distanciamiento social. Lo perciben necesario con el fin de cuidar su salud y la de sus seres queridos. Es el 85% de los encuestados. Sin embargo, hay un 15% que esta disposición de prevención la ha irrespetado con alguna, poca o ninguna medida. Esto es importante porque quiere decir que hay 1 de cada 6 salvadoreños a los cuales no les ha interesado, no han sido sensibilizados con esa campaña mundial. En cuanto a la práctica de lavado de manos, las personas lo hacen en un promedio de 7 veces por día. El estudio revela que en general los hombres incumplen más que las mujeres las medidas de prevención. Analítica también ha segmentado el análisis por generaciones. Los millennials de 25 a 39 años de edad son los que en general no cumplen las medidas de prevención. Por el contrario, los de la generación Baby Boomers de 60 años y más son los que más estrictamente están cumpliendo todas las normativas impuestas para contrarrestar la pandemia. Mientras los Centennials de 24 años y menos y la generación X de 40 a 59 años de edad son los grupos que sí cumplen las disposiciones. La preocupación y la incertidumbre son los estados de ánimo que mayoritariamente están presentes. En un 64.5% de la población experimenta un sentimiento de preocupación, un 56.6% de incertidumbre, un 34.5% de estrés, el 28.4% temor y un 26.9% experimenta aburrimiento, entre otras series de sentimientos.
En primer lugar está el efecto del efecto de la salud mental, producto del confinamiento, producto de la cuarentena que se está viviendo, situaciones de angustia, de ansiedad, por ejemplo, por una posible pérdida de trabajo, por la falta de recursos económicos para comprar alimentos, por la dinámica interna misma de la casa a la cual no se estaba acostumbrado. El estudio encuentra que hay otras conductas psicológicas experimentadas con alguna o mucha frecuencia. El 80% dice tener incertidumbre por el futuro. El 76% experimenta ansiedad por la salud familiar. El 72% impaciencia para volver a la vida normal. Un 69% preocupación de enfermarse del coronavirus. El 56% tiene temor o miedo. El 50% experimenta pérdida del sueño debido a preocupaciones por el COVID-19. Ahora bien, ante la pregunta si ha observado un aumento de conflictos en su hogar a raíz de la cuarentena, el 75% dice que no y un 25% que sí. Esto va ligado fundamentalmente o con mayor fuerza y con mayor peso estadístico a aquellos hogares que también perciben, creen o piensan que van a perder su empleo, van a disminuir sus ingresos más allá del 50% como lo tenían. El estudio también revela sobre el comportamiento del consumo de la población durante y después de la cuarentena, así como la forma y fuente en que se busca información. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos le vamos a contar qué averiguaron las autoridades al investigar la forma de comunicación de las pandillas desde las prisiones. Siga con nosotros, somos Noticiero Hechos. Es momento de que hablemos de seguridad pública. Como resultado de las investigaciones, las autoridades de centros penales han detectado nuevas formas de comunicación entre los internos del sistema carcelario. Christopher Cornejo nos cuenta qué es lo que han averiguado. Las pandillas habrían encontrado una nueva forma de comunicarse dentro de las celdas. Según el director de centros penales, Osiris Luna, desde el interior habría salido la orden de aumentar la criminalidad que ha cobrado la muerte de decenas de personas en los últimos 5 días. La comunicación es entre celda y celda. La celda de frente, si hay una persona que va a salir en libertad, empiezan a tirarle mensajes codificados, obviamente, los cuales nosotros ya estamos descifrando. Todos esos mensajes los hemos estado descifrando. Esta persona al salir, obviamente, ya lleva todos los mensajes. Ya no es por ningún medio manuscrito, ya no es por ningún medio de huilas antes. La escalada de violencia no se había vivido durante la administración de Nayib Bukele. Incluso se había caracterizado por una reducción considerable de la criminalidad, con medidas duras en los penales y en las calles con el Plan Control Territorial. Ante las limitaciones en las cárceles, las personas puestas en libertad estarían llevando las órdenes al exterior, según las primeras investigaciones. Obviamente, 24 horas antes de que empezara este repunte, salió un palabrero, obviamente un ranflero de un centro penal de máxima seguridad. 24 horas después que él está en libertad, obviamente se da todo ese tipo de fenómenos. No quiere decir, obviamente, y aquí le pedimos al órgano judicial que colabore. El Estado está completamente volcado en defender a la población, pero necesitamos que los otros dos poderes del Estado, en vez de poner trancas, apoyen. El uso de la fuerza letal, la mezcla entre pandilleros y la suspensión de visitas son solo algunas de las medidas implementadas en los centros penales con la emergencia máxima. Ese contexto ha originado duras críticas al gobierno de Nayib Bukele, de parte de defensores de los derechos y especialistas en la materia. Pero eso no los detendrá, asegura Osiris Luna. Hay que dejarle claro al pueblo salvadoreño que aquí el gobierno no está vulnerando derechos. Los que están vulnerando derechos son las pandillas. Ellos están vulnerando derechos y nosotros lo que estamos haciendo es ser un garante de que no siga sufriendo el pueblo salvadoreño. Y no vamos a tolerar eso. Aquí quien está violentando derechos son las maras y pandillas. Históricamente, El Salvador ha sido uno de los países más violentos del mundo. Las pandillas cuentan con al menos 70,000 miembros según datos oficiales y se dedican a delitos de extorsión y narcotráfico. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.
Y han continuado los hechos violentos en las últimas horas. Una mujer en estado de embarazo fue asesinada en el cantón Chipilapa del departamento de Aguachapán. Según información policial, la joven tenía 6 meses de gestación y fue atacada dentro de su vivienda. Las autoridades investigan el crimen para dar con los responsables. Y siempre en la zona occidental, y como se lo informábamos anoche, en la colonia Santa Rita, El Porvenir de Santa Ana, un niño de 12 años fue asesinado cuando estacionaba un vehículo propiedad de su familia. 2 sujetos que se conducían en una motocicleta llegaron hasta el lugar y lo atacaron. La víctima fue identificada como Adonai C. y según vecinos y familiares era un joven muy aplicado, aunque había dejado sus estudios, pero siempre soñó con ser mecánico. Vamos ahora a revisar el comportamiento de los homicidios durante los últimos 3 días. El domingo pasado se registraron 24 hechos violentos, mientras que ayer lunes fueron 17 y hoy martes, a esta hora, ya se contabilizan 4 asesinatos. Uno de los hechos del día de ahora ocurrió en Aguacaliente, Chalatenango y otros 3 en Aguachapán. Y al debate por el tema de los homicidios se suma la siguiente declaración. El diputado Guillermo Gallegos reafirmó que detrás del alza de los crímenes están ciertos partidos políticos, declaraciones que ya están generando una respuesta del resto de legisladores. Los vínculos políticos, si nosotros tenemos un poco de memoria, podemos definirlos en miembros de Arena y el FMLN que están siendo procesados por financiar y promover el accionar de las pandillas. La Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa acordó enviar una nota a Junta Directiva y Comisión Política para que se convoque al diputado Guillermo Gallegos, luego que asegurara que detrás del alza de los homicidios de los últimos días están partidos políticos. Primero es irresponsable y segundo es asquerosa, porque no es posible que se esté hablando, y esto lo dijo un diputado específicamente, por tanto él tendrá que responder, y ahí definitivamente de los indicios necesarios y de haberlos que se pasen a la Fiscalía General de la República, y de no ser así, que se den las disculpas públicas. Pero a Gallegos estos cuestionamientos no le quitan el sueño, incluso reiteró que los nexos entre pandillas y políticos no ha desaparecido. Todavía estos vínculos siguen, porque de la noche a la mañana que en el país hayan aproximadamente 80 personas asesinadas por las pandillas, esto no es porque ellos quieren, esto es porque reciben alguna directriz política de algunos partidos políticos, y los que han tenido ese vínculo directo financiando y apoyando ha sido Arena y el FMLN. Por lo tanto yo me mantengo, me sostengo, y no tengo por qué pedirle disculpas ni a Arena ni al FMLN. Pero para el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, el aumento de la violencia también se debe al descuido de la seguridad pública, debido a que el personal atiende la pandemia del COVID-19. Por haber puesto todas nuestras energías como Estado, me refiero, en las medidas de cuarentena, los centros de contención, los centros de retención, cuidando que esas personas no puedan de alguna manera terminar siendo parte de las estadísticas de los fallecidos. Resulta que de 8 que llevan las estadísticas, con todo el esfuerzo, el montón de millones de dólares invertidos en esto, la delincuencia viene y nos asesina a 75 personas. Entonces se descuidaron de las medidas de seguridad. En los últimos días se ha registrado un aumento de los homicidios a nivel nacional. Esto no ocurría desde que entró el Plan Control Territorial impulsado por el gobierno. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. El secretario general del partido FMLN criticó las acciones que ha ordenado recientemente el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad. El presidente de la República, Nayib Bukele, autorizó el pasado fin de semana el uso de la fuerza letal contra los miembros de grupos delincuenciales que amenacen contra la integridad física de la población. Cuidado con el uso de términos. El uso de términos no pueden estar por encima de la ley, y sobre todo cuando vienen de un importante funcionario. Acciones que fueron criticadas por el secretario general del partido FMLN, Óscar Ortiz, quien aseguró que ser popular, refiriéndose al presidente Nayib Bukele, no quiere decir que tiene la facultad para desmontar un sistema democrático. Que sí es peligroso que una crisis
quiera ser utilizada para instalar en El Salvador un sistema autoritario o un remedio de dictadura de la cual ya salimos firmando los acuerdos de paz en 1992 y que hoy tenemos 28 años de construcción democrática imperfecta, pero es la que mejor le conviene a El Salvador, a no ser que alguien crea que regresar a la dictadura, a un estado autoritario, es lo mejor. ¿Sería entonces que este gobierno está retrocediendo? Bueno, las señales que estamos viendo son señales sumamente preocupantes. El repunte de violencia iniciado el pasado viernes y que ha dejado a más de 70 personas asesinadas también fue cuestionado por el ex vicepresidente, quien sostuvo que todo esto ha dejado en evidencia que el sistema penitenciario del país aún se siguen cometiendo ciertas irregularidades. El estado de emergencia en los centros penales ya no es una novedad, el estado de emergencia y además la ley, cuando nosotros establecimos la ley de medidas extraordinarias, dejamos una legislación ya para los centros penales para momentos críticos, donde tú lo que haces nada más es cambiar una medida, inmediatamente tomas otras medidas internas, o sea que en los centros penales no hay nada nuevo. ¿Qué de nuevo se está haciendo? Miren, los funcionarios del gobierno tienen que ser más responsables, hombre. Tienen que explicar las cosas, no pueden estar echando la culpa a medio mundo por todas las cosas que no saben hacer. Ellos no pueden seguir improvisando y cada vez que no les sale algo, empiezan a insultar a otros. Reiteró que como partido político continuarán vigilantes a que se cumplan con las leyes del país, pues no permitirán un retroceso a la democracia ante un gobierno que busca crear una dictadura moderna. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. El diputado Guillermo Gallegos presentó una pieza de correspondencia que busca aportar unos $500,000 de los bonos de junio y diciembre que van a recibir los diputados para que se utilicen para la compra de equipos médicos, material hospitalario o apoyar a la policía y Fuerza Armada, dijo. Y ante la iniciativa del diputado Gallegos, el presidente, mejor dicho, del Congreso, reaccionó a la propuesta catalogándola como populista, mientras que el FMLN pide que se cree una política de Estado para tener austeridad y contar con más recursos para atender la emergencia por el coronavirus. Por lo menos los partidistas, muy populistas, lo que yo te puedo decir, nosotros, cada diputado está haciendo su propio esfuerzo. Yo la pregunta que le haría es ¿a cuántos salvadoreños han salido a encontrar y a llevarles alimentos de su salario? Es que mira, esas son posiciones bastante muy populistas. Es como un diputado que decía había que dar el 30% del salario. Te aseguro que no se le ha caído pero ni una peseta para darle para un par de tortillas a un salvadoreño que ha quedado sin comer. Como grupo parlamentario FMLN, en 3 ocasiones hemos renunciado al bono. No tendríamos problema, pero sí nos preocupa que otros sectores y otros funcionarios que tienen inclusive más salarios que los diputados no se les cuestione o no ofrezcan su bono, ¿verdad? Pero sí pedimos que sea dentro de una política general de Estado como austeridad, porque tanto en el órgano ejecutivo como en el órgano judicial hay inclusive mayores salarios. Es momento de hacer una nueva pausa comercial, ya volvemos. La Comisión Ad Hoc para una reforma integral de las pensiones recibió al rector de la UCA, quien realizó algunos aportes a la discusión sobre este tema, entre los que se encuentra equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Volver a un sistema de reparto y generar condiciones para que el sistema de pensiones sea sostenible es lo planteado por el rector de la universidad, José Simeón Cañas. El académico propone que se analice el aumento del techo de cotización, elevar la tasa de rentabilidad de los fondos a un 6%, así como equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, aumentando la edad de retiro hasta los 65 años. Este sistema, tal como está, es un sistema que de ninguna manera puede otorgar una pensión suficiente, una pensión que permita una vida digna, que una rentabilidad del 4 o 4,5% nunca va a dar la posibilidad de una buena pensión, sino que hay que aumentar esta rentabilidad al menos al 6%. Propuse también 2 aspectos importantes. Uno es equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres y aumentar esa edad de jubilación a los 65 años.
En la mesa legislativa también se planteó el análisis de la propuesta del diputado Francis Abla para que las personas que ya cumplieron la edad de jubilación y realizaron un autopréstamo de sus cotizaciones se les regrese los saldos de la cuenta individual de ahorro. Mi propuesta es que los que han prestado dinero se les regrese el saldo porque ya cumplieron con la edad. Y entonces dicen que quieren convocar al equipo técnico, lo único que hay que hacer es modificar 2 artículos y que el jueves lo pasemos por plenaria para que toda la gente que prestó dinero se le devuelva la otra semana su pisto, que ya cumplió el término para que se le devuelva. El acuerdo es que el equipo técnico revisa, hace las consultas, examina las posibilidades para ver eso y si hay condiciones pues habrá que convocar de nuevo a la comisión en el caso que hubiese una oportunidad para el próximo jueves. En cuanto a las iniciativas que buscan el reintegro de un porcentaje de las cotizaciones a las personas afectadas por la emergencia a causa del coronavirus, continuarán en análisis. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y la Comisión Política acordó enviar una nota a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para informar sobre el cumplimiento del mandato sobre legislar a favor de la protección de los derechos de las personas durante el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. La ley especial para proteger a las personas durante la emergencia nacional fue aprobada por el Legislativo el 16 de abril de este año y se mantiene a la espera de ser sancionada, observada o vetada por el presidente de la República. Y las obras de mitigación en la residencial Santa Lucía continúan y es que cientos de familias temen que se sigan generando más inundaciones y daños a la cárcava formada en la zona durante el invierno. Nunca imaginaron que sus viviendas estarían en riesgo. No, de hecho no, fíjese, yo estudié aquí en el Liceo Cristiano de la Santa Lucía y yo venía cuando esta parte de aquí era cancha. Aquí veníamos a jugar, aquí nos traían a... Los habitantes de la residencial Santa Lucía se han visto afectados por las lluvias desde 2006, pues durante el invierno el sistema de drenajes llega al colapso, un problema que dio origen a esta cárcava. Y se fue siempre erosionando a tal grado pues de que llegamos al 19, llegó ese mismo problema, pues, que se volvieron toda la obra que se había hecho se volvió a irse al fondo, por decirle, por todas las lluvias en diferentes años. Mientras algunos se aferran a permanecer en sus viviendas, otros buscan alternativas para migrar. Nosotros estamos con esa sensación, los sustos que nos dábamos cuando caían los aludes de tierra, todo eso nosotros lo hemos vivido. Y lo hemos vivido no porque seamos masoquistas ni porque disfrutemos, sino que porque no tenemos otra opción. A pesar de la pandemia por COVID-19, las obras de mitigación continúan. Los trabajos del Ministerio de Obras Públicas ahora no solo se enfocan en la cárcava, sino también en depurar las tuberías con el fin de evitar otro colapso como el registrado durante la madrugada del día lunes. Además, se ha realizado un muro provisional para evitar que el agua proveniente de colonias aledañas filtre en esta residencia. Entonces ahorita pues lo que está haciendo, pues ayer vino el señor ministro pues y están haciendo un muro de contención en la entrada de la colonia, pues, y también viendo de qué manera pues se puede reparar, porque este viene desde la colonia de más arriba, pues, ¿verdad? Porque aquí nosotros los habitantes pues guardamos pues las medidas que nos dice la empresa de no hacer descargas durante el día, pues porque eso tiene dañado un poquito más el sistema de drenaje. Por el momento, 260 viviendas se mantienen habitables. Las familias que residen en la zona esperan que esta obra sea la solución definitiva a esta problemática. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y la periodista Marcela Rivera nos presenta la historia de Julio Ramírez, un salvadoreño que desde las 4 de la mañana se prepara para salir a vender periódicos y ganarse así el sustento pese a la cuarentena por el COVID-19. Inicié hace como 20 años vendiendo diario aquí en la calle, la avenida Bernal. Primero empecé ahí abajo y después empecé aquí. Y tengo más como 20 años de vender diario.
Eso es mi trabajo, vender diario en las mañanas, todas las mañanas. Y día miércoles, el único día que no vengo, ahí gracias a Dios que mis clientes me compran y tengo donde vender aquí, soy muy conocido en esta zona. Mi rutina es de aquí abajo repartiendo diario y después voy aquí a la residencial Santa Teresa a repartir diario aquí más arriba y correctamente después sigo más por el lado de Ricaldones también a repartir diarios también. Debido a la enfermedad esta la pandemia, la enfermedad esta que hay, todo más que todo es problema en vez de andar en la calle también uno, que yo tengo permiso, pero la policía en vez se molesta que uno no ande en la calle tampoco. Bueno, para mí es un privilegio estar vendiendo diario y trabajando raramente, trabajando, ganándome el pan de cada día aquí en las calles, con la gente y con mis clientes. Siempre hay personas, clientes que me compran los diarios, que me animan siempre a seguir adelante. Más que todo, hay que rebuscarse para tener la comida en la casa. Así somos los salvadoreños, trabajadores. No se queje de estar en su casa y no poder salir en esta cuarentena. Ve el ejemplo de mucha gente que se la tiene que jugar diariamente para llevar el sustento a su hogar. Él es un ejemplo de los salvadoreños trabajadores. Nos inspira. Contarles también que a partir de hoy las instalaciones del Hospital Nacional Sacamil tienen un mejor sistema de suministro de energía eléctrica, y es que la empresa transmisora de El Salvador, ETESAL, instaló en carácter de donación una subestación eléctrica a un costo de $45,000. ETESAL no se puede quedar atrás apoyando en el tema de la energía. Así como hemos donado la subestación este día al Hospital Sacamil, así lo hemos hecho también para la construcción del gran hospital, que estará en las instalaciones de CIFCO. También hemos apoyado en la remodelación y construcción del sistema eléctrico de la nueva ala del Hospital Saldaña. Es momento de que vayamos a una nueva pausa comercial, pero más adelante le vamos a detallar cómo Costa Rica está preparando un medicamento para hacerle frente al COVID-19. Continúe con nosotros. Vamos a continuar con las informaciones. ¿Sabía usted que en medio de la pandemia por el COVID-19 le vamos a presentar una buena noticia que se genera precisamente aquí en la región centroamericana y en específico en Costa Rica, donde se está trabajando en un tratamiento para combatir este virus? Andrés Ramírez nos informa precisamente desde ese país. Andrés, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. La noticia aquí en San José, Costa Rica, se mantiene en desarrollo con esto que ustedes acaban de comentar. El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica ya está avanzando en la investigación del suero para combatir el COVID-19. Es uno de los pocos laboratorios a nivel latinoamericano que está trabajando de esta manera, y Costa Rica quiere, pues obviamente, avanzar lo más pronto posible. Ya para este día se elaboró el primer lote de prueba con plasma de pacientes que no han tenido la enfermedad. Ahora hay que probar con los pacientes recuperados que ya han tenido la enfermedad. Este es el proceso: se extrae sangre de los pacientes y de ahí justamente se obtiene plasma para poder desarrollar este medicamento que se está tratando de tener en Costa Rica. Escuchamos las declaraciones del presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto es un proceso que se está comenzando a explorar en diferentes países del mundo. Es un grupo selecto de países que está en capacidad de hacer esto y el nuestro afortunadamente es uno de ellos. La logística de esto ya está lista. Ya el protocolo de lo que va a ser este procedimiento está aprobado por el Comité de Farmacoterapia de la Caja y esperamos iniciar operaciones la semana entrante. ¿Cómo avanza la enfermedad en Costa Rica? Este es otro tema
Vemos los detalles en voz del ministro de Salud, Daniel Salas. Al día de hoy, 28 de abril, se registran un total de 705 casos confirmados por COVID-19 en Costa Rica, con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Se trata de 336 mujeres y 369 hombres, de los cuales 636 son costarricenses y 69 son extranjeros. Esta es la situación que se está viviendo a esta hora en San José, Costa Rica. Este es un reporte de Andrés Ramírez para la red de noticias Salvavisión. Muchas gracias por ese reporte desde Costa Rica y un poco de esperanza después de escuchar los grandes trabajos y avances que están haciendo en la nación centroamericana. Pero qué contraste de Costa Rica a Nicaragua. Y es que en Nicaragua, ahí en ese país, sigue siendo escasa la información que se conoce sobre los pacientes atendidos por el COVID-19. La periodista María Esther Ordóñez nos cuenta. Buenas noches. Buenas allá en estudio, y este martes el Ministerio de Salud en Nicaragua reporta que hay 3 casos activos por COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, en esta ocasión no brindó detalles sobre la condición en la que se encuentran los pacientes, así como tampoco dio a conocer el número de personas que están bajo seguimiento médico por haber sido contacto con los casos confirmados o sospechosos de esta enfermedad en nuestro país. Desde Managua, Nicaragua, les informó María Esther Ordóñez. Gracias, María Esther. Ahora nos vamos a trasladar a Guatemala para conocer cuál es el panorama en ese país. Nos informa, como todas las noches, la periodista Ligia Toledo. Ligia, buenas noches. Gracias, compañeros de la RNA. Desde Guatemala informamos que aún continuamos con 530 casos de COVID-19 desde el pasado 13 de marzo, cuando se confirmó el primer caso. Es de mencionar que la mayoría de las personas infectadas son guatemaltecos deportados vía aérea desde Estados Unidos y también vía terrestre desde México. Es por ello que una de las medidas fue habilitar un albergue para tener a todos los migrantes deportados resguardados al momento ya de verificar si tienen o no COVID-19. Hoy 47 de ellos fueron liberados o fueron trasladados a sus lugares de origen para que continúen con su vida completamente normal, pero 38 migrantes que fueron deportados vía aérea desde Estados Unidos continúan en los albergues con la vigilancia del personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para verificar si tienen o no COVID-19. Por otra parte, también se han ampliado los programas de apoyo para las personas que han resultado afectadas por la pandemia del COVID-19. Uno de estos es el subsidio a través de la energía eléctrica. Antes se decía que las personas que consumieran menos de 100 kilovatios por hora iban a recibir un bono para su familia, pero ahora lo han extendido hasta 300 kilovatios hora. Es por ello que alrededor de 2.800.000 familias van a resultar beneficiadas con esta medida. Se espera que más de 600 millones de quetzales sean invertidos para poder ayudar a estas personas. Esta es la información que le trasladamos desde Guatemala para la RNA. Muchas gracias por tu reporte desde Guatemala. Ahora nos trasladamos hasta Paraguay. Ahí se reportan nuevos casos de COVID-19. El periodista Juan Cáceres nos informa. Adelante. ¿Cómo están, amigos de la red de noticias Salvavisión? Paraguay confirma 9 casos positivos de COVID-19 en la jornada de martes, y con esto los casos confirmados llegan al número de 239 hasta el momento. Hoy hubo importantes novedades a nivel judicial, ya que un grupo de diputados presentó una denuncia acerca de una presunta sobrefacturación en la compra de insumos médicos provenientes de China. Aparentemente el ex director de aeropuertos habría sobrefacturado el costo de un vuelo proveniente desde China, y también en el tema de los insumos médicos. El Ministerio de Salud los rechazó porque dicen que los insumos, que incluyen mascarillas, cama y trajes de protección, no cumplen con los requerimientos necesarios para proteger al personal de blanco. Con esto se cancelaría este llamado a licitación y se procedería a una compra directa por parte de empresas privadas para proteger al personal de blanco en el momento en que se dé una avalancha de casos. Por el momento la epidemia está contenida, dicen los médicos aquí en Paraguay, pero no se descarta que en los próximos días vayan los casos en aumento, debido a que se pronostica para este lunes
una liberación paulatina de los sectores económicos para oxigenar esta situación de emergencia también en lo económico. Este fue el informe de Juan Cáceres Troche para la red de noticias Albavisión. Gracias a Juan Cáceres informándonos sobre lo que está ocurriendo en la parte sur del continente. ¿Sabía eso que en donde está puesta la atención hoy es en Brasil? Sí. Porque le preguntaban al presidente Jair Bolsonaro qué hacer ante el crecimiento de casos y el número de muertos. Y él decía, ¿y qué quieren que haga? Les dijo a los periodistas, generando una polémica una vez más, porque definitivamente algunos dicen esto se puede convertir en el epicentro del coronavirus en la parte sur del continente. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ahí teníamos pues los reportes de diferentes partes del mundo para que usted se entere qué está pasando en esta emergencia del COVID-19. Así es, de hecho después de la pausa comercial vamos a mostrarles imágenes de los Estados Unidos y lo que ha dicho el presidente Trump para enfrentar esta pandemia, igual desde México, desde Brasil. Información de que podría convertirse, como ya lo mencionaba Manuel, en el epicentro en nuestro continente del coronavirus y por supuesto a nivel internacional lo que está pasando en Francia y también en Italia. Pero vamos a la pausa comercial. Ya regresamos. Continuamos con las noticias. Brasil está perfilándose como el posible nuevo foco rojo de la pandemia del coronavirus. Este país reportó oficialmente más de 4.500 muertos y casi 67.000 infecciones ya confirmadas. Brasil se está perfilando como el posible nuevo foco rojo de la pandemia de coronavirus, mientras que el presidente Jair Bolsonaro insiste en que solo es una gripita y que no hay necesidad de imponer las severas medidas que han ralentizado la propagación de la infección en otros países. Mientras algunos países adoptaban medidas el lunes para gradualmente relajar sus límites a la movilidad y el comercio, la intensificación del brote en Brasil llevó a los hospitales al límite, por lo que algunas víctimas han muerto en casa. Funcionarios médicos de Río de Janeiro y de por lo menos otras 4 ciudades han advertido que sus sistemas hospitalarios están al borde del colapso o demasiado saturados para recibir a más pacientes. Esta mujer lleva a su padre al hospital Moacir Rodríguez do Carmo, en las afueras de Río de Janeiro, donde se atiende a unas 300 personas que se sospecha tienen COVID-19. Desde cuarta-feira, Sheila da Cruz dijo que llevaban desde el miércoles tratando de que diagnosticaran a su padre, pero hay mucha gente enferma, dijo, mucha. Brasil, el país más grande de Latinoamérica con 211 millones de habitantes, reportó oficialmente unas 4.600 muertes y más de 67.000 infecciones confirmadas, pero se cree que las cifras reales, como en muchos otros países, son mucho más elevadas dada la falta de pruebas y que muchas personas sin síntomas severos no han buscado atención hospitalaria. Algunos científicos indicaron que probablemente más de 1 millón de personas en Brasil estén infectadas. Rosalba Ruiz, Associated Press. Nos vamos a quedar en Brasil y es que su presidente Jair Bolsonaro, mejor dicho, vuelve a generar polémica tras ser consultado sobre el nuevo récord de fallecimientos por COVID-19 en la nación suramericana y la aceleración de los contagios. El mandatario simplemente respondió, lo lamento, pero ¿qué quieren que haga? Y entonces, así dijo, y entonces agregó Bolsonaro frente a la insistencia de los periodistas para agregar que, aun cuando su segundo nombre es Mesías, no es capaz de hacer milagros. Bolsonaro también dijo lamentar la situación sanitaria del país y expresó su solidaridad. Expresó su solidaridad a las familias que perdieron seres queridos, pero indicó que así es la vida. Ahora nos vamos a Estados Unidos. El Pentágono publicó oficialmente 3 videos filmados por pilotos de la Marina de ese país que muestran objetos voladores no identificados. Objetos no identificados en el cielo. El Pentágono ha publicado oficialmente 3 videos filmados entre 2004 y 2015 por pilotos de la Marina estadounidense que muestran ovnis. Las imágenes llevaban tiempo circulando en Internet, sobre todo después de que las publicara el diario The New York Times. El Departamento de Defensa estadounidense decidió difundirlas el lunes para disipar cualquier falsa idea del público sobre la veracidad o no de las imágenes que fueron emitidas o sobre el hecho de saber si había más o no. Según el Pentágono, el fenómeno aéreo observado en los videos sigue calificando como no identificado. Harry Reid, un ex senador de Nevada, donde se encuentran las instalaciones ultrasecretas del Área 51 de la Fuerza Aérea, celebró la difusión.
Sin embargo, lamentó que los videos apenas toquen la superficie de las investigaciones y la documentación disponibles. En diciembre de 2017, el Departamento de Defensa reconoció haber financiado hasta 2012 un programa secreto de varios millones de dólares para investigar los avistamientos de ovnis. Bueno, mucha gente decía, sorpréndeme 2020. Ahí están todas las sorpresas. ¿Qué lluvias, traes? COVID, el Pentágono desclasifica estos videos. Bueno, vamos a la pausa. Ya regresamos. Buenas noches, Zuli. Buenas noches también a ustedes. Gracias por su sintonía. Que descansen. Hasta mañana.